tema que me propongo tratar, el nuevo constitucionalismo ha acentuado la vocación del derecho como disciplina cognoscitiva por la interdisciplinaridad, por muchas razones. Una de ellas, las constituciones nuevas, me refiero especialmente a las que se expidieron a partir de 1980, de ahí en adelante, tienen características muy especiales. En primer lugar, son constituciones utópicas en el buen sentido de la palabra. Por constitución utópica entiendo lo contrario de la constitución conservadora, y utilizo el término conservador no en un sentido peyorativo, sino en un sentido descriptivo. Las constituciones conservadoras son las que tienden a mantener un estado de cosas que se considera digno de ser preservado. Las constituciones utópicas son aquellas que piensan que hay en nuestros países estados de cosas que aún no hemos alcanzado y que podemos alcanzar. Yo personalmente descreo completamente de las utopías comprensivas, totales, que prometen el paraíso sobre la tierra. Me parecen incluso peligrosas. Pensar que va a llegar un momento en que la humanidad va a ser otra, en que va a haber una sociedad sin conflictos, sin clases, sin conflicto, etc. Yo descreo de ese tipo de utopías, pero creo en otro tipo de utopías. Ustedes saben que utopía significa simplemente lo que no tiene lugar, pero que puede tener lugar. Hay algunas que no pueden tener lugar y por tanto son más bien quimeras, y esas son las que yo considero más bien nocivas, pero considero sumamente valiosas las utopías al modo como las estudia también y establece Amartya Sen, por ejemplo, en uno de sus últimos libros, La idea de la justicia, cuando dice que las utopías parciales suponen un ejercicio de esta naturaleza: identificar las iniquidades mayores que hay en una comunidad, las carencias más protuberantes, y preguntarnos si esas carencias y esas iniquidades son superables. Por ejemplo, todos sabemos que en Colombia hay todavía un gran número de personas, yo creo que más del 10%, a pesar de que se hacen esfuerzos oficiales por mostrar esa cifra reducida, que se encuentran en la pobreza absoluta, es decir, en la miseria. Y entonces uno se pregunta, ¿y no es posible erradicar la miseria? ¿Por qué tantos países del mundo han logrado hacerlo? Los podemos señalar incluso. La pobreza nuestra todavía es demasiado numerosa. Se acerca al 50% la población pobre en Colombia. Y podríamos preguntarnos, ¿y no es posible reducir la pobreza? ¿Por qué otros países tienen menos pobreza que nosotros? El coeficiente de Gini entre nosotros es vergonzoso todavía, en la ciudad y más en el campo. No es posible cambiar ese coeficiente de Gini, hacer lo que se acerque más a la equidad que a la iniquidad absoluta, como en lo que estamos. Y el nuevo constitucionalismo tiene esa característica, diseña, digamos, utopías de esa naturaleza, una especie de inventario, de escrutinio de nuestras mayores vergüenzas y una invitación a superar. Y entonces estas constituciones tienen características muy especiales. Por ejemplo, tienen un contenido axiológico completamente desconocido en las constituciones anteriores, cosa que implica incluso para el juez una tarea también completamente nueva. No es posible aplicar otra característica. Las constituciones del nuevo constitucionalismo son normativas y por tanto tienen vocación de aplicación por la vía judicial. No es posible que el juez cumpla su tarea como lo querían los exégetas haciendo silogismos, sino que enfrenta problemas absolutamente nuevos que antes no se conocían. Pero, como les había dicho, que quería subrayar el mayor énfasis o
la intensificación de la vocación interdisciplinaria que tiene el derecho, me voy a detener a hablarles un poco de ese fenómeno. Pienso que el derecho siempre ha tenido una gran vocación por la interdisciplinariedad. Hace muchos años dijo Carneluti, el gran jurista y procesalista italiano, que el abogado que no sabe sino derecho no sabe ni siquiera derecho. Y eso es, a mi juicio, completamente cierto. Y esa exigencia de interdisciplinariedad se hace mucho más patente, más evidente en constituciones del cuño que yo les he descrito. Y vamos a tratar de mostrar por qué. Naturalmente que en la interdisciplinariedad hay ciertos riesgos. Hay una especie de broma popular, pero que es bien significativa, que es la que trata de definir lo que es un generalista y lo que es un especialista. Y se dice, el generalista es una persona que sabe poco de muchas cosas y cada vez va sabiendo menos de un mayor número de cosas, hasta que termina sabiendo nada, o mejor dicho, todo de nada. Sabe todo, pero sabe tan poco de cada cosa. Y el especialista, al contrario, es aquel que sabe mucho de un área muy reducida, de muy pocas cosas, y cada vez sabe más de menos cosas, hasta que termina sabiendo todo de nada. Son dos vicios epistemológicos grandes. Entre esos dos vicios, el generalismo, que es, digamos, el diletantismo, y la especialidad tan marcada, tan rigurosa, hay, me parece, una posición que yo llamaría sintética, que es además la que llamo la cultura orgánica. ¿Qué es eso de la cultura orgánica? El jurista, para volver a nuestra disciplina específicamente, tiene que darse cuenta que para entender muchos problemas del derecho es necesario tener alguna noción de sociología, algunas nociones de historia, algunas nociones de antropología, algunas nociones de psicología, pero no al modo del antropólogo, del sociólogo, del economista, del historiador, sino al modo de el jurista, que para iluminar completamente su área de conocimiento necesita de esos conocimientos. A mí me ha parecido muy útil a este respecto un libro que leí hace mucho tiempo y que me sorprendió, que es de uno de mis autores de cabecera, Isaiah Berlin, que se llama El erizo y la zorra. El erizo y la zorra tiene como epígrafe unos versos del poeta griego Arquíloco que dice: muchas cosas sabe la zorra y el erizo solo una, pero bien grande. ¿Qué es eso de que la zorra sabe muchas cosas y el erizo solo una, pero bien grande? Yo creo que allí lo que ha establecido Berlin es una verdadera tipología humana. Dos categorías de personas. Hay personas que en su vida eligen un propósito, una meta, y son absolutamente eficaces en lograrla porque son constantes, empecinadas en alcanzar eso que se han propuesto. O pensadores científicos que encuentran que es posible reducir todos los problemas a un solo principio,